Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a caminar con propósito, cuando empiezas a levantarte más temprano que los demás, cuando empiezas a decir que no a las cosas que antes aceptabas por miedo a quedarte solo. Nadie te dice que el precio de crecer es que algunos van a odiarte sin que les hayas hecho absolutamente nada. Y eso duele. Duele profundamente porque tú sabes en lo más hondo de tu corazón que no les has fallado, que no los has traicionado, que no les has quitado nada. Y sin embargo ahí está esa mirada fría, ese silencio cargado de desprecio, esa distancia que un día apareció sin explicación y que desde entonces no ha dejado de crecer. Si estás escuchando esto ahora mismo y sientes que esas palabras describen exactamente lo que estás viviendo, quiero que sepas que no estás loco, que no estás exagerando, que lo que sientes es real. Y quiero que te quedes conmigo porque lo que voy a compartirte hoy puede cambiar completamente la forma en que entiendes lo que te está pasando. Yo crecí entre dos culturas. Una cultura oriental que me enseñó que el silencio tiene más poder que cualquier grito, y una cultura latina que me enseñó que el corazón necesita expresarse para no romperse por dentro. Y en ese cruce de caminos aprendí algo que me tomó muchos años entender, que las personas que más te odian sin razón son exactamente las personas que más necesitan lo que tú representas. Suena contradictorio, lo sé, suena casi absurdo, pero déjame explicarte por qué esto es una de las verdades más profundas que he descubierto en mi vida. Cuando yo era joven, en Japón, mi abuelo tenía un pequeño jardín. No era un jardín cualquiera. Era un jardín donde cada planta tenía un significado, donde cada piedra estaba colocada con intención, donde cada gota de agua que caía de la fuente de bambú tenía un ritmo que parecía sincronizado con el latido del universo. Y recuerdo que una tarde, mientras mi abuelo podaba con paciencia un pequeño árbol de cerezo, le pregunté algo que me estaba carcomiendo por dentro. Le dije: abuelo, hay un niño en la escuela que me odia. No le he hecho nada, no le he quitado nada, pero cada vez que me ve, su rostro cambia. Y mi abuelo, sin levantar la mirada del árbol, me dijo con esa voz suave que parecía venir de otro siglo: Kenji, el cerezo no se disculpa por florecer, no mira a los demás árboles para pedir permiso, simplemente florece porque esa es su naturaleza. Y algunos árboles que todavía no han encontrado sus flores van a sentir que la belleza del cerezo es un insulto a su propia desnudez. Yo no entendí esas palabras en ese momento. Las guardé como se guarda una semilla que todavía no sabes dónde plantar. Pero con los años, con las experiencias, con los golpes y con las victorias silenciosas, esa semilla germinó y se convirtió en una de las lecciones más poderosas que he recibido en mi vida. Porque lo que mi abuelo me estaba diciendo, sin decirlo con palabras directas, es que el odio que recibes sin razón no habla de ti, habla de quien lo siente. No refleja tu oscuridad, refleja la oscuridad de quien no ha aprendido a lidiar con su propia frustración, con su propia envidia, con su propio miedo a quedarse atrás. Y esto es algo que necesitas entender no con la cabeza, sino con el alma. Porque mientras sigas creyendo que el problema eres tú, vas a seguir encogiéndote, vas a seguir bajando la voz, vas a seguir disculpándote por existir. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es exactamente lo que ese odio quiere lograr. El odio sin razón tiene un objetivo muy claro. Quiere que dejes de brillar para que los demás no se sientan incómodos con su propia oscuridad. Déjame contarte algo que me pasó hace muchos años. Cuando empecé a dar mis primeras charlas, yo era un hombre joven, inseguro, con un acento que no encajaba del todo ni en japonés ni en español, con una historia que muchos consideraban demasiado rara para ser tomada en serio. Y recuerdo que después de una de mis primeras presentaciones en Colombia, un hombre se me acercó, no venía a felicitarme, venía a decirme con una sonrisa que intentaba disfrazar su veneno, que yo no tenía derecho a hablar de disciplina porque no era completamente japonés y que no tenía derecho a hablar de pasión porque no era completamente colombiano. Me dijo que yo era un fraude, un producto de la confusión, alguien que no pertenecía a ningún lugar y que por lo tanto no podía enseñarle nada a nadie. Esas palabras me destruyeron, no voy a mentirte. Me fui a mi habitación esa noche y me senté en el borde de la cama y sentí que todo el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Sentí que quizás ese hombre tenía razón, que quizás yo no era suficiente, que quizás estaba engañándome a mí mismo al pensar que mi historia podía servir de algo. Y en ese momento de oscuridad absoluta recordé las palabras de mi abuelo.
El cerezo no se disculpa por florecer. Y entendí algo que cambió mi vida para siempre. Ese hombre no me odiaba a mí. Ese hombre odiaba lo que yo representaba. Odiaba la posibilidad de que alguien que no encaja en ninguna categoría perfecta pudiera encontrar su lugar en el mundo. Porque si yo podía hacerlo siendo un híbrido, siendo alguien que no pertenecía completamente a ningún lado, entonces él ya no tenía excusa para seguir culpando a sus circunstancias por su propia inacción. Y eso es exactamente lo que pasa cuando la gente te odia sin razón. Tu existencia, tu progreso, tu paz interior, tu capacidad de seguir adelante a pesar de todo, se convierte en un espejo incómodo que les muestra todo lo que ellos no están haciendo con su propia vida. No es que tú estés haciendo algo malo, es que tú estás haciendo algo que ellos desearían estar haciendo. Y en lugar de usar esa incomodidad como combustible para su propio crecimiento, la convierten en resentimiento, la convierten en odio, la convierten en esa energía oscura que lanza hacia ti con la esperanza de que si logran apagarte a ti, la comparación desaparecerá. Pero hay algo más profundo todavía, y esto es algo que muy poca gente se atreve a decir. El odio sin razón también revela algo sobre ti. No algo negativo, algo extraordinariamente valioso. Revela que hay algo en ti que tiene peso, que hay algo en ti que tiene sustancia, que hay algo en ti que el mundo necesita, pero que el mundo todavía no sabe cómo recibir. Piénsalo de esta manera. Nadie odia a una sombra. Nadie siente envidia de alguien que no tiene nada que envidiar. Nadie pierde el sueño por alguien que no representa ninguna amenaza para su comodidad. Si alguien te odia sin razón, es porque algo en ti los está moviendo. Algo en ti está tocando una cuerda que ellos prefieren mantener en silencio. Y eso, lejos de ser un problema, es la confirmación más clara de que estás en el camino correcto. En la cultura japonesa existe un concepto que se llama Deru-kugi o Autareru. Literalmente significa, el clavo que sobresale recibe el martillazo. Y esta frase, que muchos interpretan como una invitación a la conformidad, yo la interpreto de una manera completamente diferente. Yo creo que el clavo que sobresale recibe el martillazo no porque esté haciendo algo mal, sino porque los demás clavos han aceptado una vida de mediocridad y no soportan ver que uno de ellos se atreve a ir más allá. El martillazo no es justicia. El martillazo es miedo disfrazado de corrección. Es la sociedad tratando de empujar hacia abajo a cualquiera que se atreva a mostrar que hay algo más allá de lo que todos han acordado aceptar. Y tú has recibido esos martillazos. Los has recibido en forma de comentarios que parecen casuales, pero que están cargados de intención. Los has recibido en forma de exclusión, de rumores, de miradas que evitan las tuyas, de invitaciones que nunca llegan, de aplausos que se silencian exactamente cuando es tu turno de ser reconocido. Los has recibido en forma de personas que un día eran tus amigos y que un día sin explicación decidieron que ya no querían estar cerca de ti. Y lo más doloroso de todo es que cuando tratas de entender qué pasó, cuando tratas de buscar el momento exacto en que todo cambió, no encuentras nada, porque no hay nada que encontrar. No hubo un error, no hubo una traición. No hubo un momento en que cruzaste una línea, lo único que pasó es que tú creciste y ellos no supieron qué hacer con eso. Quiero que entiendas algo con toda la claridad del mundo. El crecimiento personal es un acto profundamente solitario. Y no porque tengas que hacerlo solo, sino porque cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a soltar las cadenas que te mantenían en el mismo lugar que los demás, automáticamente rompes un pacto invisible. Un pacto que nunca firmaste, pero que todos asumían que respetarías. El pacto de la mediocridad compartida. El pacto que dice, ninguno de nosotros va a intentar demasiado, ninguno de nosotros va a soñar demasiado alto, ninguno de nosotros va a arriesgarse a ser diferente y así todos nos sentiremos cómodos en nuestra pequeñez. Y cuando tú rompes ese pacto, cuando tú decides que tu vida merece algo más, los demás no lo celebran. Lo castigan con la única arma que tienen, el rechazo. Yo he visto esto tantas veces que ya no me sorprende. He visto a jóvenes que empiezan a estudiar con dedicación y de pronto sus amigos empiezan a burlarse de ellos, a llamarlos nerds, a excluirlos de los planes del fin de semana. He visto a mujeres que empiezan a emprender y de pronto sus propias amigas empiezan a cuestionar sus decisiones, a sembrar dudas,
a decirles que quién se creen que son para intentar algo diferente. He visto a hombres que deciden dejar el alcohol, dejar las fiestas, dejar los hábitos que los estaban destruyendo y de pronto su grupo los abandona como si fueran un traidor. Y en todos estos casos, la persona que está creciendo se pregunta lo mismo: ¿qué hice mal? Y la respuesta siempre es la misma: nada. No hiciste nada mal, hiciste algo bien. Y eso fue lo que no pudieron soportar. Hay una historia que me contaron una vez sobre los cangrejos. Dicen que cuando pones varios cangrejos en un balde, no necesitas ponerle tapa, porque cada vez que uno intenta salir, los demás lo jalan hacia abajo. No porque quieran que se quede, no porque lo necesiten, sino porque no soportan la idea de que uno escape mientras ellos permanecen atrapados. Y esa imagen, esa metáfora brutal, describe perfectamente lo que pasa en muchas relaciones humanas. Hay personas que no quieren verte caer porque te deseen el mal. Quieren verte caer porque tu ascenso les recuerda que ellos eligieron quedarse. Ahora, quiero hablar de algo que es igualmente importante y que muchas veces se ignora. Quiero hablar de cómo responder al odio sin razón. Porque una cosa es entender de dónde viene y otra muy diferente es saber qué hacer con él cuando lo recibes directamente en el pecho, cuando sientes que te quita el aire, cuando sientes que las rodillas te tiemblan y lo único que quieres es desaparecer o devolver el golpe con la misma intensidad. Mi padre me enseñó algo que al principio me pareció una locura. Me dijo: Kenji, cuando alguien te odie sin razón, no lo combatas, no lo ignores, obsérvalo. Observa qué es lo que en ti genera esa reacción y luego pregúntate si eso que genera esa reacción es algo de lo que deberías avergonzarte o algo que deberías proteger con todo tu ser. Y esa distinción, esa simple pero poderosa distinción, lo cambió todo para mí. Porque hay veces en que la gente te odia porque estás haciendo algo genuinamente dañino. Hay veces en que el rechazo es una señal legítima de que necesitas revisar tu comportamiento, tu actitud, tu forma de tratar a los demás. Y eso no es odio sin razón, eso es consecuencia. Eso es el universo diciéndote que hay algo que necesitas corregir. Y en esos casos, la respuesta correcta es la humildad. La respuesta correcta es mirarte al espejo con honestidad y hacer los ajustes que sean necesarios. Pero cuando has buscado en cada rincón de tu conciencia y no encuentras la falta, cuando has revisado tus acciones y tus intenciones y sabes que has actuado con integridad, cuando el único crimen que has cometido es atreverte a ser diferente, atreverte a mejorar, atreverte a no conformarte con lo que todos esperaban de ti, entonces la respuesta no es la humildad que se encoge. La respuesta es la humildad que se mantiene firme. La humildad que dice: yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, yo sé hacia dónde voy y no necesito tu aprobación para seguir caminando. En Colombia hay una expresión hermosa que dice: el que se mete con la miel, algo se le pega. Y yo la interpreto así: cuando tú caminas cerca de la luz, algo de esa luz se queda en ti. Y cuando otros te ven caminar con esa luz, tienen dos opciones. Pueden acercarse a ti y dejarse iluminar también. O pueden cerrar los ojos y maldecir la luz porque les muestra todo lo que habían logrado esconder en la oscuridad. Y la mayoría, lamentablemente, elige cerrar los ojos. No porque sean malas personas, sino porque enfrentarse a la propia oscuridad requiere un coraje que no todos están dispuestos a reunir. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo que es fundamental. Que alguien te odie sin razón no te hace superior a esa persona, no te hace mejor, no te convierte en víctima heroica ni te da derecho a sentirte más que nadie. Lo que te hace es consciente. Consciente de que el camino que estás recorriendo tiene un precio. Consciente de que la transformación personal no es un evento aplaudido por todos. Consciente de que cada paso que das hacia adelante es un paso que alguien más siente como un reproche. Y esa conciencia, esa claridad, es la que te permite responder desde el amor y no desde el rencor. Porque el rencor es la trampa más sofisticada que existe. Cuando alguien te odia sin razón y tú decides odiarlos de vuelta, acabas de darles exactamente lo que querían. Acabas de bajar a su nivel. Acabas de abandonar tu camino para pelear una guerra que nunca fue tuya.
Y lo peor de todo es que mientras estás ocupado odiando a quien te odia, dejas de hacer lo que te estaba llevando hacia arriba. Dejas de crear, dejas de soñar, dejas de construir, y en ese momento el odio gana. No porque te haya destruido, sino porque te haya detenido. Yo aprendí esto de la manera más difícil. Hubo un tiempo en mi vida en que dediqué demasiada energía a tratar de convencer a las personas que me rechazaban de que yo valía la pena. Pasaba horas pensando en qué decirles, cómo explicarles, cómo demostrarles que su percepción de mí estaba equivocada. ¿Y sabes qué descubrí? Que nunca funciona. Nunca. Porque la persona que te odia sin razón no tiene un problema de información. No es que no sepan quién eres. Es que no quieren aceptar quién eres. Y ninguna explicación del mundo va a cambiar eso. Ninguna prueba, ninguna demostración, ningún acto de bondad. Porque el problema no está en lo que tú haces. El problema está en lo que tu existencia les hace sentir. Hay un proverbio japonés que dice: el bambú que se dobla en la tormenta es más fuerte que el roble que se quiebra. Y esa imagen me ha acompañado toda mi vida. Porque la tentación cuando recibes odio sin razón es endurecerte, es levantar muros, es convertirte en esa persona fría que ya no deja entrar a nadie para que nadie pueda herirla. Y eso funciona así. Funciona para protegerte del dolor, pero también funciona para aislarte de todo lo bueno que la vida todavía tiene para ofrecerte. Te protege del odio, pero también te protege del amor. Te protege de la traición, pero también te protege de la confianza. Y al final terminas viviendo en una fortaleza vacía, seguro pero completamente solo. La alternativa es ser como el bambú, doblarte con la tormenta sin romperte, sentir el dolor sin dejar que te defina, reconocer que el golpe duele sin dejar que el golpe te detenga. Y eso, créeme, es mucho más difícil que endurecerse, porque requiere una fortaleza que no se ve desde afuera. Requiere una dignidad silenciosa que no busca aplausos ni reconocimiento. Requiere la capacidad de seguir caminando con el corazón abierto, sabiendo que vas a recibir más golpes, pero eligiendo conscientemente no cerrarte porque sabes que la vida que vale la pena vivir es una vida vivida con el pecho expuesto al viento. Quiero compartirte algo que aprendí observando a mi madre. Mi madre era una mujer colombiana de una fuerza extraordinaria. Una mujer que tuvo que navegar entre dos mundos que no siempre se entendían, que tuvo que criar hijos que pertenecían a dos culturas al mismo tiempo, que tuvo que soportar miradas de quienes no entendían sus decisiones y comentarios de quienes cuestionaban su vida. Y recuerdo que una vez le pregunté: mamá, ¿no te molesta lo que dicen de ti? Y ella me miró con esos ojos que tenían la profundidad del Océano Pacífico y me dijo: hijo, el día que yo deje de hacer lo correcto por miedo a lo que digan los demás, ese día habré muerto sin estar enterrada. Esas palabras, tan simples, tan directas, tan cargadas de verdad, se convirtieron en mi armadura. No en una armadura que me protege del dolor, sino en una armadura que me permite caminar a través del dolor sin perderme. Porque eso es lo que hace la gente extraordinaria. No evita el sufrimiento, lo atraviesa. No esquiva el rechazo, lo enfrenta. No se esconde del odio, lo mira a los ojos y sigue caminando. Y aquí es donde quiero profundizar en algo que considero esencial. Hay una diferencia enorme entre el odio que recibes y la identidad que construyes. El odio que recibes es temporal, es circunstancial, es la reacción emocional de alguien que está en un momento específico de su vida y que necesita proyectar hacia afuera lo que no puede resolver por dentro. Pero tu identidad, quién eres realmente, no depende de cómo te ven los demás. Tu identidad se construye en los momentos en que nadie te ve, en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando, en la forma en que tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti, en la coherencia entre lo que dices y lo que haces cuando las luces se apagan y te quedas solo contigo mismo. Y esto es algo que la sociedad moderna ha olvidado. Vivimos en un mundo donde la identidad se construye hacia afuera, donde lo que importa es cómo te perciben, cuántos seguidores tienes, cuánta gente aprueba tus decisiones. Y en ese mundo, el odio sin razón se siente como una sentencia de muerte. Porque si tu valor depende de la aprobación de los demás, entonces el rechazo de los demás se convierte en la negación de tu valor. Y esa es una trampa mortal.
Porque si necesitas que todos te acepten para sentirte valioso, le estás dando a cada ser humano sobre la tierra el poder de destruirte con una simple mueca de desprecio. Mi abuelo me enseñó otra cosa que nunca olvidé. Me dijo que el valor del oro no depende de quién lo tenga en sus manos. Si un mendigo sostiene una pepita de oro, sigue siendo oro. Si un rey la sostiene, sigue siendo oro. Si alguien la tira al lodo, sigue siendo oro. El oro no cambia su naturaleza dependiendo de las circunstancias externas. Y tú, me dijo mirándome fijamente a los ojos, eres como el oro. Tu valor no aumenta cuando alguien te aplaude. Tu valor no disminuye cuando alguien te rechaza. Tu valor es tuyo, intocable, inalterable, eterno. Quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en las personas más grandes de la historia. Piensa en aquellos que cambiaron el mundo, que movieron montañas, que dejaron una huella tan profunda que siglos después seguimos hablando de ellos. Cada uno de ellos, sin excepción, fue odiado sin razón. Cada uno de ellos tuvo que caminar entre multitudes que los señalaban, que los criticaban, que intentaban destruir lo que estaban construyendo. Y ninguno de ellos se detuvo por eso. Ninguno de ellos miró hacia atrás y dijo, tienen razón, mejor me quedo donde estoy. Cada uno de ellos entendió que el odio sin razón era simplemente el sonido que hace el mundo cuando alguien lo está cambiando. Hay una metáfora que uso mucho en mis conferencias y que quiero compartirte hoy. Imagina que estás caminando por un sendero en la montaña. Es un sendero estrecho, difícil, lleno de piedras y raíces que intentan hacerte tropezar. Y mientras caminas, empiezas a escuchar voces desde abajo, desde el valle donde se quedaron los que no se atrevieron a subir. Y esas voces te gritan cosas, te dicen que estás loco, te dicen que el camino no lleva a ningún lado, te dicen que vas a caer, te dicen que quién te crees que eres para intentar llegar a la cima, y cada grito te pesa. Cada palabra se siente como una piedra más en tu mochila. Pero si te detienes y miras hacia arriba, ves algo que ellos no pueden ver desde abajo. Ves la luz del amanecer comenzando a pintar el cielo de colores que solo existen a esa altura. Ves la promesa de algo que solo quienes se atreven a subir pueden experimentar. Y en ese momento entiendes que los gritos no son un obstáculo, son la confirmación de que estás subiendo. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Que cada vez que alguien te odia sin razón, cada vez que alguien te rechaza sin explicación, cada vez que sientes que el mundo entero está en tu contra sin que hayas hecho nada para merecerlo, lo que realmente está pasando es que estás subiendo, estás creciendo, estás cambiando. Y los que se quedaron abajo no pueden soportar el sonido de tus pasos alejándose. Pero hay algo más que necesito decirte y necesito que escuches esto con mucha atención. El odio sin razón no solo viene de desconocidos o de personas que apenas conoces. A veces viene de las personas más cercanas, de tu familia, de tu pareja, de tus amigos de toda la vida. Y ese es el odio que más duele, porque cuando un extraño te rechaza, puedes consolarte pensando que no te conoce realmente. Pero cuando alguien que te conoce, alguien que ha visto tu corazón, alguien con quien has compartido risas y lágrimas y madrugadas y silencios, cuando esa persona de pronto te mira con desprecio, sientes que el suelo se abre debajo de tus pies. Yo he vivido esto y sé que tú también, porque es una de las experiencias más universales y al mismo tiempo más silenciadas de la existencia humana. Todos hemos sentido ese dolor de ser rechazados por alguien que juramos que nos conocía, y la tendencia natural es buscar la culpa en uno mismo. Es preguntarse obsesivamente qué hice, qué dije, qué cambié, que los hizo alejarse. Pero la respuesta muchas veces es brutal en su simplicidad. No cambiaste algo malo, cambiaste algo bueno. Y eso fue lo que rompió la ecuación. Hay relaciones que solo funcionan mientras ambas personas permanecen en el mismo nivel. No hablo de nivel económico ni social. Hablo de nivel de conciencia, de nivel de ambición, de nivel de compromiso con la propia vida. Y cuando una de las dos personas empieza a subir, la otra siente vértigo. Siente que está perdiendo al compañero de trinchera. Siente que la persona que tenía al lado se está convirtiendo en alguien que ya no reconoce. Y en lugar de ver eso como una oportunidad para crecer también, lo ve como una amenaza, como una traición,
como un abandono. Y aquí es donde la cosa se pone realmente compleja. Porque a veces la persona que te odia sin razón genuinamente cree que tiene razones. Genuinamente cree que has cambiado para mal. Genuinamente cree que te has vuelto arrogante, distante, creído. Y desde su perspectiva, tienen razón. Porque lo que ellos llaman arrogancia, tú lo llamas seguridad. Lo que ellos llaman distancia, tú lo llamas límites saludables. Lo que ellos llaman creído, tú lo llamas respeto propio. Y ninguna cantidad de explicaciones va a cerrar esa brecha de interpretación. Porque no es un problema de comunicación, es un problema de perspectiva. Y la perspectiva solo cambia cuando la persona está dispuesta a cuestionar su propio punto de vista. Y eso, lamentablemente, es algo que nadie puede hacer por otro. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando la gente que amas te odia sin razón? ¿Qué haces cuando las personas que deberían ser tu refugio se convierten en tu mayor fuente de dolor? Lo que haces es lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Seguir amándolos desde la distancia que ellos necesitan para no sentirse amenazados, pero sin abandonar ni un solo centímetro del territorio que has conquistado. No bajas, no te encoges, no te disculpas por haber crecido, pero tampoco los humillas. No les echas en cara que ellos se quedaron atrás. No los miras desde arriba con desdén. Los miras con compasión. Con la compasión de quien entiende que cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propio tiempo. En el budismo se habla mucho del concepto de compasión, pero la compasión no es lástima. La compasión no es sentirte superior y mirar hacia abajo con benevolencia. La compasión es entender profundamente, visceralmente, que la persona que te odia está sufriendo, que su odio es un grito de dolor disfrazado de agresión, que detrás de cada mirada de desprecio hay un corazón que no sabe cómo lidiar con sus propias frustraciones. Y esa comprensión, esa capacidad de ver más allá de la superficie, es lo que te permite responder con dignidad en lugar de responder con venganza. Ahora, quiero ser muy claro en algo. Compasión no significa permitir que te maltraten. Compasión no significa abrir la puerta de tu casa para que alguien entre a destruir todo lo que has construido. Compasión no significa sonreír mientras te clavan puñales. La compasión tiene límites y esos límites se llaman dignidad, se llaman amor propio, se llaman la certeza inquebrantable de que mereces ser tratado con respeto independientemente de lo que otros piensen de ti. Hay una escena que viví en una conferencia en Bogotá que nunca voy a olvidar. Después de terminar mi charla, una mujer se acercó a mí llorando. No podía hablar. Las lágrimas le salían como un río que llevaba años contenido. Y cuando por fin pudo articular palabras, me dijo: Kenji, mi propia madre me dijo que nunca iba a lograr nada. Mi propia madre me dijo que era una pérdida, que era una vergüenza para la familia, que ojalá nunca hubiera nacido. Y yo la miré y le pregunté: ¿y qué has logrado desde entonces? Y ella, entre sollozos, me contó que había sacado adelante a sus 3 hijos sola, que había terminado su carrera universitaria a los 40 años, que había montado un pequeño negocio que le daba para vivir con dignidad. Y le dije: mira todo lo que has construido con las mismas manos que tu madre dijo que no servían para nada. El odio que ella te dio no te definió, te impulsó, no te destruyó, te construyó. No porque el odio sea bueno, sino porque tú fuiste más fuerte que el odio. Y esa es la clave. No es que el odio sin razón sea una bendición disfrazada. No voy a romantizar el dolor ni a decirte que deberías agradecer a quienes te lastiman. Lo que digo es que tú tienes el poder de decidir qué hacer con ese odio. Puedes dejarlo que te destruya, puedes dejarlo que te endurezca, o puedes dejarlo que te refine, como el fuego refina el oro. El fuego no le hace bien al oro. El fuego es brutal, es despiadado, es implacable, pero el oro que sale del fuego es más puro que el que entró, no por mérito del fuego, sino por la naturaleza intrínseca del oro. Y tú eres ese oro, y el odio que recibes es ese fuego. Y la versión de ti que saldrá al otro lado de esta experiencia será una versión más pura, más clara, más definida. No porque el odio te haya hecho mejor, sino porque tú elegiste no dejar que te hiciera peor.
Quiero terminar hablándote de algo que aprendí en los templos de Japón. En la tradición del kintsugi, cuando un objeto de cerámica se rompe, los artesanos japoneses lo reparan con oro líquido. No intentan esconder las grietas. No intentan que la pieza vuelva a verse como si nunca se hubiera roto. Al contrario, las grietas se convierten en parte de la historia del objeto. Se convierten en líneas doradas que cuentan la historia de algo que fue roto y que fue reparado con algo más valioso que el material original. Y la pieza reparada con kintsugi no vale menos que la pieza original. Vale más porque lleva en sí misma la evidencia de que fue sometida a la destrucción y sobrevivió. Y tú, con todas tus grietas, con todas las marcas que el odio sin razón ha dejado en tu superficie, con todos los momentos en que sentiste que te estabas rompiendo en pedazos, tú eres una pieza de kintsugi. Cada herida que has sufrido, cada rechazo que has enfrentado, cada noche en que lloraste sin que nadie lo supiera, cada mañana en que te levantaste a pesar de no tener ganas, cada paso que diste hacia adelante cuando todo te empujaba hacia atrás, cada una de esas experiencias es una línea de oro en tu historia. No son defectos, son evidencias de que la vida intentó romperte y no pudo. Y quiero que la próxima vez que alguien te mire con odio sin razón, recuerdes esto. Recuerdes que ese odio no define quién eres. Recuerdes que ese rechazo no disminuye tu valor. Recuerdes que la opinión de alguien que no ha caminado en tus zapatos no tiene el poder de borrar los kilómetros que has recorrido. Y recuerdes sobre todo que el cerezo no se disculpa por florecer. Hay algo que me enseñó la vida en los caminos entre Japón y Colombia, entre el silencio de los templos y el bullicio de las ciudades, entre la disciplina del oriente y la pasión del trópico. Me enseñó que las personas que verdaderamente te aman van a celebrar tu crecimiento, no van a castigarlo. Las personas que verdaderamente te conocen van a reconocer tu esencia, no van a confundir tu evolución con traición. Y las personas que te odian sin razón, aunque ahora se sientan como el dolor más grande del mundo, un día se convertirán en el recuerdo más irrelevante de tu historia. Porque cuando mires hacia atrás desde la cima de tu montaña, cuando veas todo el camino que recorriste, cuando sientas en tu piel el sol que solo se siente a esa altura, te darás cuenta de que los gritos que venían del valle ya no se escuchan. No porque hayan dejado de gritar, sino porque tú subiste demasiado alto para que su sonido te alcance. Y eso es lo que quiero para ti. Quiero que subas tan alto que el odio de los demás se convierta en un susurro lejano que el viento se lleva antes de que llegue a tus oídos. Quiero que construyas una vida tan sólida que ningún comentario, ninguna mirada, ningún gesto de desprecio pueda hacer temblar ni una sola de tus columnas. Quiero que llegues a ese lugar donde tu paz interior sea tan profunda que nada externo pueda perturbarla. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque te hayas vuelto tan seguro de quién eres, que la opinión de quienes no te conocen realmente deje de tener peso en tu balanza. La gente te odia sin razón. ¿Y qué dice eso de ti? Dice que estás vivo. Dice que estás presente. Dice que estás haciendo ruido en un mundo que prefiere el silencio cómplice de la conformidad. Dice que hay algo en ti que brilla lo suficiente como para molestar a quienes han decidido vivir en la penumbra. Dice que eres el clavo que sobresale, el cerezo que florece, el bambú que se dobla pero no se quiebra, el oro que sale del fuego más puro de lo que entró. Así que la próxima vez que alguien te odie sin razón, no te preguntes qué hiciste mal. Pregúntate qué estás haciendo bien. No te preguntes por qué no les gustas. Pregúntate por qué les incomodas. No te preguntes cómo hacer que te acepten. Pregúntate si necesitas su aceptación para seguir siendo quien eres. Y cuando la respuesta sea no, y créeme, la respuesta siempre va a ser no, levanta la cabeza, endereza la espalda, respira profundo y sigue caminando. Porque el camino que tienes por delante es demasiado hermoso para recorrerlo mirando hacia atrás, preguntándote por qué los que se quedaron en el valle no celebraron tu partida. Tú no naciste para ser aceptado por todos. Naciste para ser fiel a ti mismo. Naciste para recorrer el camino que tu corazón te señala, aunque ese camino te aleje de quienes esperaban que te quedaras. Naciste para florecer, aunque tu florecimiento incomode,
a quienes todavía no han encontrado sus propias flores. Y naciste para brillar. Aunque tu luz sea demasiado intensa para los ojos de quienes se han acostumbrado a la oscuridad, recuerda siempre, el odio sin razón que recibes no es tu carga. Es la carga de quien lo siente. Tu única responsabilidad es no dejar que esa carga se convierta en la tuya. Tu única responsabilidad es seguir siendo quien eres, con la misma autenticidad, con la misma pasión, con la misma determinación que tenías antes de que el primer golpe llegara. Tu única responsabilidad es demostrar, no con palabras, sino con tu vida entera, que ningún odio es lo suficientemente grande para apagar la luz que llevas dentro. Yo soy Yokoi Kenji, un hombre que creció entre dos mundos, que fue rechazado por ambos, que fue cuestionado por los dos lados, que caminó durante años con la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Y hoy te digo, desde ese mismo lugar de imperfección, desde ese mismo lugar de búsqueda constante, desde ese mismo lugar de alguien que todavía tiene días en que el rechazo duele como si fuera la primera vez, te digo que el odio sin razón no tiene la última palabra sobre tu vida. La última palabra la tienes tú. La última palabra es la que pronuncias cada mañana cuando decides levantarte a pesar de todo. La última palabra es la que escribes con cada acción que demuestra que sigues de pie. La última palabra es la que susurra tu corazón cuando, en medio de la tormenta, eliges seguir latiendo. Y ese latido terco, obstinado, rebelde, ese latido que se niega a detenerse por más golpes que reciba, ese es el sonido más poderoso del universo. Más poderoso que cualquier insulto, más poderoso que cualquier rumor, más poderoso que cualquier mirada de desprecio. Porque mientras tu corazón siga latiendo, mientras sigas respirando, mientras sigas poniendo un pie delante del otro, el odio sin razón habrá fracasado en su único objetivo: detenerte. No te detengas. Nunca te detengas. El mundo necesita personas que sigan caminando a pesar del rechazo. El mundo necesita cerezos que florezcan a pesar de los inviernos. El mundo necesita bambúes que se doblen sin quebrarse. El mundo te necesita a ti, exactamente como eres, con tus grietas doradas y tu luz que incomoda y tu paso firme que resuena en las montañas como un eco que dice: aquí estoy, sigo de pie, y ningún odio va a cambiar eso. Porque al final del camino, cuando todo se haya dicho y todo se haya hecho, lo único que importa no es cuántas personas te amaron ni cuántas personas te odiaron. Lo único que importa es si fuiste fiel a lo que eras, si viviste con autenticidad, si tu corazón y tus acciones caminaron siempre en la misma dirección. Y si la respuesta es sí, entonces nada de lo que hayan dicho o dejado de decir importa, porque viviste la vida más difícil y más hermosa que existe. La vida de quien se atrevió a ser exactamente quien era, sin pedir permiso, sin pedir disculpas, sin mirar hacia los lados para ver si los demás aprobaban cada paso. Esa es la vida que te espera. Una vida de florecimiento sin disculpas. Una vida de crecimiento sin culpa. Una vida donde el odio sin razón se convierte en el fondo oscuro que hace brillar más intensamente tu propia luz. No es una vida fácil, nunca lo será. Pero es una vida que vale cada gota de sudor, cada lágrima derramada en silencio, cada noche de insomnio preguntándote si vale la pena seguir. Vale la pena. Siempre vale la pena. Porque al otro lado de cada rechazo hay una versión de ti que es más fuerte, más clara, más inquebrantable que la anterior. Y esa versión de ti está esperándote. Está justo ahí. Al otro lado del miedo, al otro lado del dolor, al otro lado de la duda, está esperándote con los brazos abiertos y una sonrisa que dice: bienvenido, te tardaste, pero llegaste. Y ese momento en que te encuentras con la versión de ti que el odio no pudo destruir, ese es el momento en que todo habrá valido la pena. Sigue caminando. El cerezo no se disculpa por florecer y tú tampoco deberías hacerlo. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a caminar con propósito, cuando empiezas a levantarte más temprano que los demás, cuando empiezas a decir que no a las cosas que antes aceptabas por miedo a quedarte solo. Nadie te dice que el precio de crecer es que algunos van a odiarte sin que les hayas hecho absolutamente nada. Y eso duele. Duele profundamente porque tú sabes
en lo más hondo de tu corazón que no les has fallado, que no los has traicionado, que no les has quitado nada. Y sin embargo, ahí está esa mirada fría, ese silencio cargado de desprecio, esa distancia que un día apareció sin explicación y que desde entonces no ha dejado de crecer. Si estás escuchando esto ahora mismo y sientes que esas palabras describen exactamente lo que estás viviendo, quiero que sepas que no estás loco, que no estás exagerando, que lo que sientes es real. Y quiero que te quedes conmigo porque lo que voy a compartirte hoy puede cambiar completamente la forma en que entiendes lo que te está pasando. Yo crecí entre dos culturas. Una cultura oriental que me enseñó que el silencio tiene más poder que cualquier grito, y una cultura latina que me enseñó que el corazón necesita expresarse para no romperse por dentro. Y en ese cruce de caminos aprendí algo que me tomó muchos años entender, que las personas que más te odian sin razón son exactamente las personas que más necesitan lo que tú representas. Suena contradictorio, lo sé, suena casi absurdo, pero déjame explicarte por qué esto es una de las verdades más profundas que he descubierto en mi vida. Cuando yo era joven, en Japón, mi abuelo tenía un pequeño jardín. No era un jardín cualquiera. Era un jardín donde cada planta tenía un significado, donde cada piedra estaba colocada con intención, donde cada gota de agua que caía de la fuente de bambú tenía un ritmo que parecía sincronizado con el latido del universo. Y recuerdo que una tarde, mientras mi abuelo podaba con paciencia un pequeño árbol de cerezo, le pregunté algo que me estaba carcomiendo por dentro. Le dije: abuelo, hay un niño en la escuela que me odia. No le he hecho nada, no le he quitado nada, pero cada vez que me ve, su rostro cambia. Y mi abuelo, sin levantar la mirada del árbol, me dijo con esa voz suave que parecía venir de otro siglo: Kenji, el cerezo no se disculpa por florecer. No mira a los demás árboles para pedir permiso. Simplemente florece porque esa es su naturaleza. Y algunos árboles que todavía no han encontrado sus flores van a sentir que la belleza del cerezo es un insulto a su propia desnudez. Yo no entendí esas palabras en ese momento. Las guardé como se guarda una semilla que todavía no sabes dónde plantar. Pero con los años, con las experiencias, con los golpes y con las victorias silenciosas, esa semilla germinó y se convirtió en una de las lecciones más poderosas que he recibido en mi vida. Porque lo que mi abuelo me estaba diciendo, sin decirlo con palabras directas, es que el odio que recibes sin razón no habla de ti, habla de quien lo siente. No refleja tu oscuridad, refleja la oscuridad de quien no ha aprendido a lidiar con su propia frustración, con su propia envidia, con su propio miedo a quedarse atrás. Y esto es algo que necesitas entender no con la cabeza, sino con el alma. Porque mientras sigas creyendo que el problema eres tú, vas a seguir encogiéndote, vas a seguir bajando la voz, vas a seguir disculpándote por existir. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es exactamente lo que ese odio quiere lograr. El odio sin razón tiene un objetivo muy claro. Quiere que dejes de brillar para que los demás no se sientan incómodos con su propia oscuridad. Déjame contarte algo que me pasó hace muchos años, cuando empecé a dar mis primeras charlas. Yo era un hombre joven, inseguro, con un acento que no encajaba del todo ni en japonés ni en español, con una historia que muchos consideraban demasiado rara para ser tomada en serio. Y recuerdo que después de una de mis primeras presentaciones en Colombia, un hombre se me acercó. No venía a felicitarme, venía a decirme, con una sonrisa que intentaba disfrazar su veneno, que yo no tenía derecho a hablar de disciplina porque no era completamente japonés y que no tenía derecho a hablar de pasión porque no era completamente colombiano. Me dijo que yo era un fraude, un producto de la confusión, alguien que no pertenecía a ningún lugar y que por lo tanto no podía enseñarle nada a nadie. Esas palabras me destruyeron. No voy a mentirte. Me fui a mi habitación esa noche y me senté en el borde de la cama y sentí que todo el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Sentí que quizás ese hombre tenía razón, que quizás yo no era suficiente, que quizás estaba engañándome a mí mismo al pensar que mi historia podía servir de algo. Y en ese momento de oscuridad absoluta, recordé las palabras de mi abuelo: el cerezo no se disculpa por florecer. Y entendí
algo que cambió mi vida para siempre. Ese hombre no me odiaba a mí. Ese hombre odiaba lo que yo representaba. Odiaba la posibilidad de que alguien que no encaja en ninguna categoría perfecta pudiera encontrar su lugar en el mundo. Porque si yo podía hacerlo siendo un híbrido, siendo alguien que no pertenecía completamente a ningún lado, entonces él ya no tenía excusa para seguir culpando a sus circunstancias por su propia inacción. Y eso es exactamente lo que pasa cuando la gente te odia sin razón. Tu existencia, tu progreso, tu paz interior, tu capacidad de seguir adelante a pesar de todo, se convierte en un espejo incómodo que les muestra todo lo que ellos no están haciendo con su propia vida. No es que tú estés haciendo algo malo, es que tú estás haciendo algo que ellos desearían estar haciendo. Y en lugar de usar esa incomodidad como combustible para su propio crecimiento, la convierten en resentimiento, la convierten en odio. La convierten en esa energía oscura que lanza hacia ti con la esperanza de que si logran apagarte a ti, la comparación desaparecerá. Pero hay algo más profundo todavía, y esto es algo que muy poca gente se atreve a decir. El odio sin razón también revela algo sobre ti, no algo negativo, algo extraordinariamente valioso. Revela que hay algo en ti que tiene peso, que hay algo en ti que tiene sustancia, que hay algo en ti que el mundo necesita, pero que el mundo todavía no sabe cómo recibir. Piénsalo de esta manera: nadie odia a una sombra. Nadie siente envidia de alguien que no tiene nada que envidiar. Nadie pierde el sueño por alguien que no representa ninguna amenaza para su comodidad. Si alguien te odia sin razón, es porque algo en ti los está moviendo. Algo en ti está tocando una cuerda que ellos prefieren mantener en silencio. Y eso, lejos de ser un problema, es la confirmación más clara de que estás en el camino correcto. En la cultura japonesa existe un concepto que se llama Deru Kugi wa Utareru. Literalmente significa: el clavo que sobresale recibe el martillazo. Y esta frase, que muchos interpretan como una invitación a la conformidad, yo la interpreto de una manera completamente diferente. Yo creo que el clavo que sobresale recibe el martillazo no porque esté haciendo algo mal, sino porque los demás clavos han aceptado una vida de mediocridad y no soportan ver que uno de ellos se atreve a ir más allá. El martillazo no es justicia. El martillazo es miedo disfrazado de corrección. Es la sociedad tratando de empujar hacia abajo a cualquiera que se atreva a mostrar que hay algo más allá de lo que todos han acordado aceptar. Y tú has recibido esos martillazos. Los has recibido en forma de comentarios que parecen casuales, pero que están cargados de intención. Los has recibido en forma de exclusión, de rumores, de miradas que evitan las tuyas, de invitaciones que nunca llegan, de aplausos que se silencian exactamente cuando es tu turno de ser reconocido. Los has recibido en forma de personas que un día eran tus amigos y que un día sin explicación decidieron que ya no querían estar cerca de ti. Y lo más doloroso de todo es que cuando tratas de entender qué pasó, cuando tratas de buscar el momento exacto en que todo cambió, no encuentras nada, porque no hay nada que encontrar. No hubo un error, no hubo una traición, no hubo un momento en que cruzaste una línea. Lo único que pasó es que tú creciste y ellos no supieron qué hacer con eso. Quiero que entiendas algo con toda la claridad del mundo. El crecimiento personal es un acto profundamente solitario. Y no porque tengas que hacerlo solo, sino porque cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a soltar las cadenas que te mantenían en el mismo lugar que los demás, automáticamente rompes un pacto invisible. Un pacto que nunca firmaste, pero que todos asumían que respetarías. El pacto de la mediocridad compartida. El pacto que dice: ninguno de nosotros va a intentar demasiado. Ninguno de nosotros va a soñar demasiado alto. Ninguno de nosotros va a arriesgarse a ser diferente y así todos nos sentiremos cómodos en nuestra pequeñez. Y cuando tú rompes ese pacto, cuando tú decides que tu vida merece algo más, los demás no lo celebran, lo castigan con la única arma que tienen, el rechazo. Yo he visto esto tantas veces que ya no me sorprende. He visto a jóvenes
que empiezan a estudiar con dedicación y de pronto sus amigos empiezan a burlarse de ellos, a llamarlos nerds, a excluirlos de los planes del fin de semana. He visto a mujeres que empiezan a emprender y de pronto sus propias amigas empiezan a cuestionar sus decisiones, a sembrar dudas, a decirles que quién se creen que son para intentar algo diferente. He visto a hombres que deciden dejar el alcohol, dejar las fiestas, dejar los hábitos que los estaban destruyendo y de pronto su grupo los abandona como si fueran un traidor. Y en todos estos casos, la persona que está creciendo se pregunta lo mismo: ¿qué hice mal? Y la respuesta siempre es la misma: nada. No hiciste nada mal, hiciste algo bien. Y eso fue lo que no pudieron soportar. Hay una historia que me contaron una vez sobre los cangrejos. Dicen que cuando pones varios cangrejos en un balde, no necesitas ponerle tapa, porque cada vez que uno intenta salir, los demás lo jalan hacia abajo. No porque quieran que se quede, no porque lo necesiten, sino porque no soportan la idea de que uno escape mientras ellos permanecen atrapados. Y esa imagen, esa metáfora brutal, describe perfectamente lo que pasa en muchas relaciones humanas. Hay personas que no quieren verte caer porque te deseen el mal. Quieren verte caer porque tu ascenso les recuerda que ellos eligieron quedarse. Ahora, quiero hablar de algo que es igualmente importante y que muchas veces se ignora. Quiero hablar de cómo responder al odio sin razón. Porque una cosa es entender de dónde viene y otra muy diferente es saber qué hacer con él cuando lo recibes directamente en el pecho. Cuando sientes que te quita el aire, cuando sientes que las rodillas te tiemblan y lo único que quieres es desaparecer o devolver el golpe con la misma intensidad. Mi padre me enseñó algo que al principio me pareció una locura. Me dijo: Kenji, cuando alguien te odie sin razón, no lo combatas, no lo ignores, obsérvalo. Observa qué es lo que en ti genera esa reacción. Y luego pregúntate si eso que genera esa reacción es algo de lo que deberías avergonzarte o algo que deberías proteger con todo tu ser. Y esa distinción, esa simple pero poderosa distinción, lo cambió todo para mí. Porque hay veces en que la gente te odia porque estás haciendo algo genuinamente dañino. Hay veces en que el rechazo es una señal legítima de que necesitas revisar tu comportamiento, tu actitud, tu forma de tratar a los demás, y eso no es odio sin razón. Eso es consecuencia, eso es el universo diciéndote que hay algo que necesitas corregir. Y en esos casos, la respuesta correcta es la humildad, la respuesta correcta es mirarte al espejo con honestidad y hacer los ajustes que sean necesarios. Pero cuando has buscado en cada rincón de tu conciencia y no encuentras la falta, cuando has revisado tus acciones y tus intenciones y sabes que has actuado con integridad, cuando el único crimen que has cometido es atreverte a ser diferente, atreverte a mejorar, atreverte a no conformarte con lo que todos esperaban de ti, entonces la respuesta no es la humildad que se encoge, la respuesta es la humildad que se mantiene firme. La humildad que dice: yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, yo sé hacia dónde voy y no necesito tu aprobación para seguir caminando. En Colombia hay una expresión hermosa que dice: el que se mete con la miel, algo se le pega. Y yo la interpreto así: cuando tú caminas cerca de la luz, algo de esa luz se queda en ti. Y cuando otros te ven caminar con esa luz, tienen dos opciones. Pueden acercarse a ti y dejarse iluminar también, o pueden cerrar los ojos y maldecir la luz porque les muestra todo lo que habían logrado esconder en la oscuridad. Y la mayoría, lamentablemente, elige cerrar los ojos, no porque sean malas personas, sino porque enfrentarse a la propia oscuridad requiere un coraje que no todos están dispuestos a reunir. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo que es fundamental. Que alguien te odie sin razón no te hace superior a esa persona, no te hace mejor, no te convierte en víctima heroica ni te da derecho a sentirte más que nadie. Lo que te hace es consciente de que el camino que estás recorriendo tiene un precio, consciente de que la transformación personal no es un evento aplaudido por todos, consciente de que cada paso que das hacia adelante es un paso que alguien más siente como un reproche. Y esa conciencia, esa claridad es la que te permite responder desde el amor y no desde el rencor. Porque el rencor es la trampa más sofisticada que existe.
Cuando alguien te odia sin razón y tú decides odiarlos de vuelta, acabas de darles exactamente lo que querían. Acabas de bajar a su nivel. Acabas de abandonar tu camino para pelear una guerra que nunca fue tuya. Y lo peor de todo es que mientras estás ocupado odiando a quien te odia, dejas de hacer lo que te estaba llevando hacia arriba. Dejas de crear, dejas de soñar, dejas de construir. Y en ese momento el odio gana. No porque te haya destruido, sino porque te haya detenido. Yo aprendí esto de la manera más difícil. Hubo un tiempo en mi vida en que dediqué demasiada energía a tratar de convencer a las personas que me rechazaban de que yo valía la pena. Pasaba horas pensando en qué decirles, cómo explicarles, cómo demostrarles que su percepción de mí estaba equivocada. ¿Y sabes qué descubrí? Que nunca funciona, nunca. Porque la persona que te odia sin razón no tiene un problema de información. No es que no sepan quién eres, es que no quieren aceptar quién eres. Y ninguna explicación del mundo va a cambiar eso. Ninguna prueba, ninguna demostración, ningún acto de bondad, porque el problema no está en lo que tú haces. El problema está en lo que tu existencia les hace sentir. Hay un proverbio japonés que dice, el bambú que se dobla en la tormenta es más fuerte que el roble que se quiebra. Y esa imagen me ha acompañado toda mi vida. Porque la tentación cuando recibes odio sin razón es endurecerte, es levantar muros, es convertirte en esa persona fría que ya no deja entrar a nadie para que nadie pueda herirla. Y eso funciona así. Funciona para protegerte del dolor, pero también funciona para aislarte de todo lo bueno que la vida todavía tiene para ofrecerte. Te protege del odio, pero también te protege del amor. Te protege de la traición, pero también te protege de la confianza. Y al final terminas viviendo en una fortaleza vacía, seguro pero completamente solo. La alternativa es ser como el bambú, doblarte con la tormenta sin romperte, sentir el dolor sin dejar que te defina, reconocer que el golpe duele sin dejar que el golpe te detenga. Y eso, créeme, es mucho más difícil que endurecerse, porque requiere una fortaleza que no se ve desde afuera. Requiere una dignidad silenciosa que no busca aplausos ni reconocimiento. Requiere la capacidad de seguir caminando con el corazón abierto, sabiendo que vas a recibir más golpes, pero eligiendo conscientemente no cerrarte, porque sabes que la vida que vale la pena vivir es una vida vivida con el pecho expuesto al viento. Quiero compartirte algo que aprendí observando a mi madre. Mi madre era una mujer colombiana de una fuerza extraordinaria, una mujer que tuvo que navegar entre dos mundos que no siempre se entendían, que tuvo que criar hijos que pertenecían a dos culturas al mismo tiempo, que tuvo que soportar miradas de quienes no entendían sus decisiones y comentarios de quienes cuestionaban su vida. Y recuerdo que una vez le pregunté, mamá, ¿no te molesta lo que dicen de ti? Y ella me miró con esos ojos que tenían la profundidad del Océano Pacífico y me dijo, hijo, el día que yo deje de hacer lo correcto por miedo a lo que digan los demás, ese día habré muerto sin estar enterrada. Esas palabras tan simples, tan directas, tan cargadas de verdad, se convirtieron en mi armadura. No en una armadura que me protege del dolor, sino en una armadura que me permite caminar a través del dolor sin perderme. Porque eso es lo que hace la gente extraordinaria. No evita el sufrimiento, lo atraviesa, no esquiva el rechazo, lo enfrenta, no se esconde del odio, lo mira a los ojos y sigue caminando. Y aquí es donde quiero profundizar en algo que considero esencial. Hay una diferencia enorme entre el odio que recibes y la identidad que construyes. El odio que recibes es temporal, es circunstancial, es la reacción emocional de alguien que está en un momento específico de su vida y que necesita proyectar hacia afuera lo que no puede resolver por dentro. Pero tu identidad, quién eres realmente, no depende de cómo te ven los demás. Tu identidad se construye en los momentos en que nadie te ve, en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando, en la forma en que tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti, en la coherencia entre lo que dices y lo que haces cuando las luces se apagan y te quedas solo contigo mismo. Y esto es algo que la sociedad moderna ha olvidado. Vivimos en un mundo donde la identidad se construye hacia afuera, donde lo que importa es cómo te perciben, cuántos seguidores tienes,
cuánta gente aprueba tus decisiones. Y en ese mundo, el odio sin razón se siente como una sentencia de muerte. Porque si tu valor depende de la aprobación de los demás, entonces el rechazo de los demás se convierte en la negación de tu valor. Y esa es una trampa mortal. Porque si necesitas que todos te acepten para sentirte valioso, le estás dando a cada ser humano sobre la tierra el poder de destruirte con una simple mueca de desprecio. Mi abuelo me enseñó otra cosa que nunca olvidé. Me dijo que el valor del oro no depende de quién lo tenga en sus manos. Si un mendigo sostiene una pepita de oro, sigue siendo oro. Si un rey la sostiene, sigue siendo oro. Si alguien la tira al lodo, sigue siendo oro. El oro no cambia su naturaleza dependiendo de las circunstancias externas. Y tú, me dijo mirándome fijamente a los ojos, eres como el oro. Tu valor no aumenta cuando alguien te aplaude. Tu valor no disminuye cuando alguien te rechaza. Tu valor es tuyo, intocable, inalterable, eterno. Quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en las personas más grandes de la historia. Piensa en aquellos que cambiaron el mundo, que movieron montañas, que dejaron una huella tan profunda que siglos después seguimos hablando de ellos. Cada uno de ellos, sin excepción, fue odiado sin razón. Cada uno de ellos tuvo que caminar entre multitudes que los señalaban, que los criticaban, que intentaban destruir lo que estaban construyendo. Y ninguno de ellos se detuvo por eso. Ninguno de ellos miró hacia atrás y dijo, tienen razón, mejor me quedo donde estoy. Cada uno de ellos entendió que el odio sin razón era simplemente el sonido que hace el mundo cuando alguien lo está cambiando. Hay una metáfora que uso mucho en mis conferencias y que quiero compartirte hoy. Imagina que estás caminando por un sendero en la montaña. Es un sendero estrecho, difícil, lleno de piedras y raíces que intentan hacerte tropezar. Y mientras caminas, empiezas a escuchar voces desde abajo, desde el valle donde se quedaron los que no se atrevieron a subir. Y esas voces te gritan cosas, te dicen que estás loco, te dicen que el camino no lleva a ningún lado. Te dicen que vas a caer. Te dicen que quién te crees que eres para intentar llegar a la cima. Y cada grito te pesa. Cada palabra se siente como una piedra más en tu mochila. Pero si te detienes y miras hacia arriba, ves algo que ellos no pueden ver desde abajo. Ves la luz del amanecer comenzando a pintar el cielo de colores que solo existen a esa altura. Ves la promesa de algo que solo quienes se atreven a subir pueden experimentar. Y en ese momento entiendes que los gritos no son un obstáculo. Son la confirmación de que estás subiendo. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Que cada vez que alguien te odia sin razón, cada vez que alguien te rechaza sin explicación, cada vez que sientes que el mundo entero está en tu contra, sin que hayas hecho nada para merecerlo, lo que realmente está pasando es que estás subiendo, estás creciendo, estás cambiando. Y los que se quedaron abajo no pueden soportar el sonido de tus pasos alejándose. Pero hay algo más que necesito decirte y necesito que escuches esto con mucha atención. El odio sin razón no solo viene de desconocidos o de personas que apenas conoces. A veces viene de las personas más cercanas, de tu familia, de tu pareja, de tus amigos de toda la vida. Y ese es el odio que más duele. Porque cuando un extraño te rechaza, puedes consolarte pensando que no te conoce realmente. Pero cuando alguien que te conoce, alguien que ha visto tu corazón, alguien con quien has compartido risas y lágrimas y madrugadas y silencios, cuando esa persona de pronto te mira con desprecio, sientes que el suelo se abre debajo de tus pies. Yo he vivido esto. Y sé que tú también, porque es una de las experiencias más universales y al mismo tiempo más silenciadas de la existencia humana. Todos hemos sentido ese dolor de ser rechazados por alguien que juramos que nos conocía. Y la tendencia natural es buscar la culpa en uno mismo. Es preguntarse obsesivamente qué hice, qué dije, qué cambié que los hizo alejarse. Pero la respuesta muchas veces es brutal en su simplicidad. No cambiaste algo malo, cambiaste algo bueno. Y eso fue lo que rompió la ecuación. Hay relaciones que solo funcionan mientras ambas personas permanecen en el mismo nivel. No hablo de nivel económico ni social.
Hablo de nivel de conciencia, de nivel de ambición, de nivel de compromiso con la propia vida. Y cuando una de las dos personas empieza a subir, la otra siente vértigo. Siente que está perdiendo al compañero de trinchera. Siente que la persona que tenía al lado se está convirtiendo en alguien que ya no reconoce. Y en lugar de ver eso como una oportunidad para crecer también, lo ve como una amenaza, como una traición, como un abandono. Y aquí es donde la cosa se pone realmente compleja. Porque a veces la persona que te odia sin razón, genuinamente cree que tiene razones. Genuinamente cree que has cambiado para mal. Genuinamente cree que te has vuelto arrogante, distante, creído. Y desde su perspectiva, tienen razón. Porque lo que ellos llaman arrogancia, tú lo llamas seguridad. Lo que ellos llaman distancia, tú lo llamas límites saludables. Lo que ellos llaman creído, tú lo llamas respeto propio. Y ninguna cantidad de explicaciones va a cerrar esa brecha de interpretación, porque no es un problema de comunicación, es un problema de perspectiva. Y la perspectiva solo cambia cuando la persona está dispuesta a cuestionar su propio punto de vista. Y eso lamentablemente es algo que nadie puede hacer por otro. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando la gente que amas te odia sin razón? ¿Qué haces cuando las personas que deberían ser tu refugio se convierten en tu mayor fuente de dolor? Lo que haces es lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Seguir amándolos desde la distancia que ellos necesitan para no sentirse amenazados, pero sin abandonar ni un solo centímetro del territorio que has conquistado. No bajas, no te encoges, no te disculpas por haber crecido, pero tampoco los humillas. No les echas en cara que ellos se quedaron atrás. No los miras desde arriba con desdén. Los miras con compasión. Con la compasión de quien entiende que cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propio tiempo. En el budismo se habla mucho del concepto de compasión. Pero la compasión no es lástima. La compasión no es sentirte superior y mirar hacia abajo con benevolencia. La compasión es entender profundamente, visceralmente, que la persona que te odia está sufriendo, que su odio es un grito de dolor disfrazado de agresión, que detrás de cada mirada de desprecio hay un corazón que no sabe cómo lidiar con sus propias frustraciones. Y esa comprensión, esa capacidad de ver más allá de la superficie, es lo que te permite responder con dignidad en lugar de responder con venganza. Ahora, quiero ser muy claro en algo. Compasión no significa permitir que te maltraten. Compasión no significa abrir la puerta de tu casa para que alguien entre a destruir todo lo que has construido. Compasión no significa sonreír mientras te clavan puñales. La compasión tiene límites y esos límites se llaman dignidad, se llaman amor propio, se llaman la certeza inquebrantable de que mereces ser tratado con respeto independientemente de lo que otros piensen de ti. Hay una escena que viví en una conferencia en Bogotá que nunca voy a olvidar. Después de terminar mi charla, una mujer se acercó a mí llorando. No podía hablar, las lágrimas le salían como un río que llevaba años contenido. Y cuando por fin pudo articular palabras, me dijo, Kenji, mi propia madre me dijo que nunca iba a lograr nada. Mi propia madre me dijo que era una pérdida, que era una vergüenza para la familia, que ojalá nunca hubiera nacido. Y yo la miré y le pregunté, ¿y qué has logrado desde entonces? Y ella, entre sollozos, me contó que había sacado adelante a sus 3 hijos sola, que había terminado su carrera universitaria a los 40 años, que había montado un pequeño negocio que le daba para vivir con dignidad. Y le dije, mira, todo lo que has construido con las mismas manos que tu madre dijo que no servían para nada. El odio que ella te dio no te definió, te impulsó, no te destruyó, te construyó. No porque el odio sea bueno, sino porque tú fuiste más fuerte que el odio. Y esa es la clave. No es que el odio sin razón sea una bendición disfrazada. No voy a romantizar el dolor ni a decirte que deberías agradecer a quienes te lastiman. Lo que digo es que tú tienes el poder de decidir qué hacer con ese odio. Puedes dejarlo que te destruya, puedes dejarlo que te endurezca, o puedes dejarlo que te refine, como el fuego refina el oro. El fuego no le hace bien al oro. El fuego es brutal, es despiadado, es implacable.
Pero el oro que sale del fuego es más puro que el que entró. No por mérito del fuego, sino por la naturaleza intrínseca del oro. Y tú eres ese oro. Y el odio que recibes es ese fuego. Y la versión de ti que saldrá al otro lado de esta experiencia será una versión más pura, más clara, más definida. No porque el odio te haya hecho mejor, sino porque tú elegiste no dejar que te hiciera peor. Quiero terminar hablándote de algo que aprendí en los templos de Japón. En la tradición del kintsugi, cuando un objeto de cerámica se rompe, los artesanos japoneses lo reparan con oro líquido. No intentan esconder las grietas. No intentan que la pieza vuelva a verse como si nunca se hubiera roto. Al contrario, las grietas se convierten en parte de la historia del objeto. Se convierten en líneas doradas que cuentan la historia de algo que fue roto y que fue reparado con algo más valioso que el material original. Y la pieza reparada con kintsugi no vale menos que la pieza original, vale más. Porque lleva en sí misma la evidencia de que fue sometida a la destrucción y sobrevivió. Y tú, con todas tus grietas, con todas las marcas que el odio sin razón ha dejado en tu superficie, con todos los momentos en que sentiste que te estabas rompiendo en pedazos, tú eres una pieza de kintsugi. Cada herida que has sufrido, cada rechazo que has enfrentado, cada noche en que lloraste sin que nadie lo supiera, cada mañana en que te levantaste a pesar de no tener ganas, cada paso que diste hacia adelante cuando todo te empujaba hacia atrás, cada una de esas experiencias es una línea de oro en tu historia. No son defectos. Son evidencias de que la vida intentó romperte y no pudo. Y quiero que la próxima vez que alguien te mire con odio, sin razón, recuerdes esto. Recuerdes que ese odio no define quién eres. Recuerdes que ese rechazo no disminuye tu valor. Recuerdes que la opinión de alguien que no ha caminado en tus zapatos no tiene el poder de borrar los kilómetros que has recorrido. Y recuerdes, sobre todo, que el cerezo no se disculpa por florecer. Hay algo que me enseñó la vida en los caminos entre Japón y Colombia, entre el silencio de los templos y el bullicio de las ciudades, entre la disciplina del oriente y la pasión del trópico. Me enseñó que las personas que verdaderamente te aman van a celebrar tu crecimiento, no van a castigarlo. Las personas que verdaderamente te conocen van a reconocer tu esencia, no van a confundir tu evolución con traición. Y las personas que te odian sin razón, aunque ahora se sientan como el dolor más grande del mundo, un día se convertirán en el recuerdo más irrelevante de tu historia. Porque cuando mires hacia atrás desde la cima de tu montaña, cuando veas todo el camino que recorriste, cuando sientas en tu piel el sol que solo se siente a esa altura, te darás cuenta de que los gritos que venían del valle ya no se escuchan. No porque hayan dejado de gritar, sino porque tú subiste demasiado alto para que su sonido te alcance. Y eso es lo que quiero para ti. Quiero que subas tan alto que el odio de los demás se convierta en un susurro lejano que el viento se lleva antes de que llegue a tus oídos. Quiero que construyas una vida tan sólida que ningún comentario, ninguna mirada, ningún gesto de desprecio pueda hacer temblar ni una sola de tus columnas. Quiero que llegues a ese lugar donde tu paz interior sea tan profunda que nada externo pueda perturbarla. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque te hayas vuelto tan seguro de quién eres que la opinión de quienes no te conocen realmente deje de tener peso en tu balanza. La gente te odia sin razón. ¿Y qué dice eso de ti? Dice que estás vivo, dice que estás presente, dice que estás haciendo ruido en un mundo que prefiere el silencio cómplice de la conformidad. Dice que hay algo en ti que brilla lo suficiente como para molestar a quienes han decidido vivir en la penumbra. Dice que eres el clavo que sobresale, el cerezo que florece, el bambú que se dobla pero no se quiebra, el oro que sale del fuego más puro de lo que entró. Así que la próxima vez que alguien te odie sin razón, no te preguntes qué hiciste mal. Pregúntate qué estás haciendo bien. No te preguntes por qué no les gustas. Pregúntate por qué les incomodas. No te preguntes cómo hacer que te acepten. Pregúntate si necesitas su aceptación para seguir siendo quien eres. Y cuando la respuesta sea no, y créeme, la respuesta siempre va a ser no, levanta la cabeza, endereza la espalda, respira profundo y sigue caminando
Porque el camino que tienes por delante es demasiado hermoso para recorrerlo mirando hacia atrás, preguntándote por qué los que se quedaron en el valle no celebraron tu partida. Tú no naciste para ser aceptado por todos. Naciste para ser fiel a ti mismo. Naciste para recorrer el camino que tu corazón te señala, aunque ese camino te aleje de quienes esperaban que te quedaras. Naciste para florecer, aunque tu florecimiento incomode a quienes todavía no han encontrado sus propias flores. Y naciste para brillar, aunque tu luz sea demasiado intensa para los ojos de quienes se han acostumbrado a la oscuridad. Recuerda siempre, el odio sin razón que recibes no es tu carga, es la carga de quien lo siente. Tu única responsabilidad es no dejar que esa carga se convierta en la tuya. Tu única responsabilidad es seguir siendo quien eres, con la misma autenticidad, con la misma pasión, con la misma determinación que tenías antes de que el primer golpe llegara. Tu única responsabilidad es demostrar, no con palabras, sino con tu vida entera, que ningún odio es lo suficientemente grande para apagar la luz que llevas dentro. Yo soy Yokoi Kenji, un hombre que creció entre dos mundos, que fue rechazado por ambos, que fue cuestionado por los dos lados, que caminó durante años con la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Y hoy te digo, desde ese mismo lugar de imperfección, desde ese mismo lugar de búsqueda constante, desde ese mismo lugar de alguien que todavía tiene días en que el rechazo duele como si fuera la primera vez, te digo que el odio sin razón no tiene la última palabra sobre tu vida. La última palabra la tienes tú. La última palabra es la que pronuncias cada mañana cuando decides levantarte a pesar de todo. La última palabra es la que escribes con cada acción que demuestra que sigues de pie. La última palabra es la que susurra tu corazón cuando en medio de la tormenta, elige seguir latiendo. Y ese latido terco, obstinado, rebelde, ese latido que se niega a detenerse por más golpes que reciba, ese es el sonido más poderoso del universo. Más poderoso que cualquier insulto, más poderoso que cualquier rumor, más poderoso que cualquier mirada de desprecio. Porque mientras tu corazón siga latiendo, mientras sigas respirando, mientras sigas poniendo un pie delante del otro, el odio sin razón habrá fracasado en su único objetivo, detenerte. No te detengas. Nunca te detengas. El mundo necesita personas que sigan caminando a pesar del rechazo. El mundo necesita cerezos que florezcan a pesar de los inviernos. El mundo necesita bambúes que se doblen sin quebrarse. El mundo te necesita a ti exactamente como eres, con tus grietas doradas y tu luz que incomoda, y tu paso firme que resuena en las montañas como un eco que dice, aquí estoy, sigo de pie y ningún odio va a cambiar eso. Porque al final del camino, cuando todo se haya dicho y todo se haya hecho, lo único que importa no es cuántas personas te amaron ni cuántas personas te odiaron. Lo único que importa es si fuiste fiel a lo que eras, si viviste con autenticidad, si tu corazón y tus acciones caminaron siempre en la misma dirección. Y si la respuesta es sí, entonces nada de lo que hayan dicho o dejado de decir importa. Porque viviste la vida más difícil y más hermosa que existe. La vida de quien se atrevió a ser exactamente quien era, sin pedir permiso, sin pedir disculpas, sin mirar hacia los lados para ver si los demás aprobaban cada paso. Esa es la vida que te espera. Una vida de florecimiento sin disculpas, una vida de crecimiento sin culpa. Una vida donde el odio sin razón se convierte en el fondo oscuro que hace brillar más intensamente tu propia luz. No es una vida fácil, nunca lo será, pero es una vida que vale cada gota de sudor, cada lágrima derramada en silencio, cada noche de insomnio preguntándote si vale la pena seguir. Vale la pena, siempre vale la pena, porque al otro lado de cada rechazo hay una versión de ti que es más fuerte, más clara, más inquebrantable que la anterior, y esa versión de ti está esperándote. Está justo ahí, al otro lado del miedo, al otro lado del dolor, al otro lado de la duda. Está esperándote con los brazos abiertos y una sonrisa que dice, bienvenido, te tardaste, pero llegaste. Y ese momento en que te encuentras con la versión de ti que el odio no pudo destruir, ese es el momento en que todo habrá valido la pena. Sigue caminando. El cerezo no se disculpa por florecer y tú tampoco deberías hacerlo.